Y se vienen varias instancias electorales en nuestro país y BTV Noticias les propone repasar algunos detalles importantes a tener en cuenta. Por ello, Roberto Riolfo ha elaborado un informe especial al respecto. Ya le damos la bienvenida. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, muy bien. Muy buenas noches a la audiencia. Por supuesto, los informes son para la audiencia, pero puntualmente, por eso que decía Rosario, se nos viene un año electoral intenso. Si usted quiere elegir, si quiere ser candidato, si quiere presentar un partido político, pero no tiene credencial y la tiene que sacar, si en realidad ya tiene credencial, pero no se va a presentar, ¿a qué consecuencias se tiene que atener? Si la tiene y quiere cambiar dentro del departamento o de un departamento al otro, bueno, por ahí va a ir caminando nuestro informe, así que por favor tomar papel y lápiz o lapicera en vuestras casas. Para este informe hemos visitado en la Corte Electoral al ministro Pablo Klappenbach para tener toda esta información. Vamos a ver una primer placa ya para saber cuándo, cómo son los plazos para sacar la credencial. Exactamente, ahí tenemos credencial cívica. Por primera vez el plazo vence el 15 de abril, o sea, este próximo lunes. Los traslados departamentales, es decir, cambio de dirección, hasta el próximo lunes también. Traslados interdepartamentales, es decir, cambio de departamento hasta el 30 de abril. Las renovaciones se pueden realizar en cualquier momento. ¿Qué aconseja entonces la Corte Electoral? Estos últimos dos, no ir en estos días que están con muchísimo trabajo y dejarlo para después de Semana Santa. Vamos a ver los horarios de atención. Vamos a compartir la próxima placa. Allí tenemos que mañana sábado 13 de abril de 8 a 17:30, el domingo de 8 a 17:30 y el lunes va a estar abierta la Corte Electoral de las 8 de la mañana hasta las 24 horas para poder atender todas las solicitudes. Y para tener la credencial, entre los requisitos es tener la partida de nacimiento. Entonces vamos a compartir otra placa más. La Dirección Nacional del Registro Civil atenderá el lunes 15 de abril de 11 a 22 horas y se expenderán partidas de nacimiento solo para tramitar credencial cívica por primera vez allí en la calle Uruguay 933 y no tiene costo. Vamos a ver los requisitos entonces que se necesita para sacar la credencial cívica. Se debe presentar cédula de identidad y partida de nacimiento, por eso damos los datos de recién. Sacar la credencial cívica por primera vez no tiene costo. La renovación y el traslado cuesta 70 pesos. Como verán, entonces ya estamos en los descuentos para varios de estos trámites. Veamos entonces las primeras impresiones del ministro Klappenbach. Estamos en plazos legales, o sea que todo el mundo tiene derecho, pero es cierto, si usted venía a hacer cualquiera de los trámites de los que vamos a hablar en diciembre, entraba hacia el trámite y se iba. Cuando se viene a último momento, hay colas y hay que esperar. A veces da pena que suceda así, pero es una realidad y así lo estamos. Pero lo que sí garantiza la Corte Electoral es que se atiende a todas las personas, ya sea agendando o atenderlas en el momento según el trámite que va a hacer. ¿Está preparada la Corte Electoral para todo lo que se le viene? Bueno, en principio, Miguel, la Corte Electoral, nos decía el ministro, tiene en su plantilla 900 empleados fijos en todo el país. Ahora, en otras consideraciones como presupuesto y eso, vamos a escuchar la palabra del ministro. Hay un sistema retributivo que está definido por ley, en el que los funcionarios cobran una compensación a la orden durante todos los meses y determinados meses, no voy a aburrir con los detalles, pero determinados meses antes de las elecciones se extiende el horario de trabajo y se venía cobrando esa partida a la orden, entonces se trabaja igual esas horas de más y así para poder sacar todas las tareas adelante. Esto es lo que tiene que ver con los trabajadores. El presupuesto de la Corte Electoral para realizar estas elecciones, en realidad, cada vez que hay un acto electoral, se presupuesta esa elección, es decir, las papeletas, la reposición de urnas, todo el tema de la logística, y se le presenta eso al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Economía, y bueno, este gasto no es parte del presupuesto quinquenal. Vamos a compartir una placa allí para ver algunos números. El presupuesto, según la Corte Electoral, el monto solicitado para todo el proceso electoral del año 2019 es en moneda nacional 204 millones de pesos, 152.904. En dólares al tipo de cambio 34,12 al cierre, o sea, un promedio al cierre del Banco Central en la noche de ayer, queda en 5 millones de dólares, 983.379,36. Vamos a escuchar al ministro para conocer cuál es el calendario de elecciones que tenemos por delante en este año.
hay internas, hay elecciones nacionales, hay un plebiscito por la campaña Vivir sin Miedo y también hay un recurso de adhesiones contra la ley trans. En estos últimos casos, la Corte está trabajando todavía en la validación de adhesiones y huellas dactilares. Tenemos las elecciones internas, que es el único acto electoral de calendario de elecciones que no es obligatorio para los electores. Luego, en octubre, las elecciones en este país son obligatorias. O sea que ahí sí, el voto es obligatorio. Y la eventual segunda vuelta presidencial o balotaje, como se conoce, que sería el último domingo de noviembre, también es un acto electoral obligatorio. La elección del último domingo de octubre, aparte de las opciones partidarias, habrá, si se llega a todo esto que digo yo de las firmas, una papeleta por reforma constitucional. El recurso de adhesiones contra la ley trans tiene un tratamiento distinto, va por separado de las elecciones, así lo eligieron quienes están anteponiendo este recurso. Existe un mecanismo establecido en la ley que popularmente le llamamos el camino corto. En lugar de juntar el 25% de las adhesiones del padrón, pueden presentar un camino que le llamamos popularmente corto, que es presentar el 2%, y si se llegara a ese 2%, la Corte Electoral deberá convocar lo que se llama un llamado de adhesión. Eso quiere decir que habrá circuitos a nivel nacional en el que quienes estén interesados en interponer un recurso de referéndum contra la ley deberán acercarse a esos circuitos para que, en voto secreto, poner una papeleta en la que diga que interponen. Y si se llegara al 25% en ese llamado de adhesión, que obviamente es voluntario porque es para ver quién desea interponer el recurso, si se llegara al 25%, luego se hace sí un referéndum a favor o en contra de la ley. Ahora vamos a escuchar al ministro nuevamente, directamente en lo que es la votación en sí, el procedimiento. Lo escuchamos. El sistema de votación desde 1925, que es la ley 7812 que se creó, no ha sido modificado hasta el día de hoy. El elector va a ir a la mesa que le corresponde, va a mostrar su credencial, va a retirar un sobre, va a ir al cuarto secreto, va a elegir la hoja de votación, que es lo que popularmente llamamos listas, que quiera votar, va a salir, va a cortar la tirilla y va a votar. La Corte Electoral nos aclaró especialmente que no dará datos anticipados ni proyecciones del escrutinio primario, pero sí está interesada en mejorar los tiempos de comunicación con justamente con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y por eso entonces se van a estar probando algunos mecanismos en esta elección interna, por ejemplo, como el uso de las tablets de la Civirapitá. Allí entonces lo que se va a estar haciendo es, siempre se hace un recuento paralelo en una planilla, aparte del acta de donde figuran, las actas donde figuran justamente qué sobre tiene, qué contiene el sobre. Se hace esa planilla auxiliar donde se cruzan los datos. Esa planilla auxiliar, si coincide con el acta original, ya se manda vía tablet para que se vaya entonces agilitando el tema del conteo. Muy bien, ¿y qué pasa con la otra parte, Roberto, con los precandidatos, los partidos políticos? Bueno, en realidad, Rosario, la Corte Electoral no maneja precandidatos, ¿sí? Lo que ha circulado en la prensa justamente es, bueno, los partidos políticos sí promocionan a sus candidatos, entonces se supo cuántos hay en la vuelta hasta este momento. Vamos a escuchar por parte del ministro, en principio, porque hay algunas fechas establecidas, lo vamos a ver entonces ahora nomás, cuáles son los requisitos de la Corte Electoral para ser precandidato, más allá de, por supuesto, los requisitos que ponga cada partido en cuanto a ideas y principios. Para ser elegible hay que ser elector. Entonces, si alguien es elector, podrá ser elegible como precandidato. El detalle es el siguiente. Nosotros tenemos que en las elecciones internas se elige precandidato o precandidata a la presidencia, se elige los candidatos a integrar el órgano deliberativo nacional o convención nacional, y en otra hoja de votación, otra lista, se elige los candidatos a integrar el órgano deliberativo departamental. Para ser candidato, entonces, hay que ser elector en cualquiera de esas instancias. Hay una característica particular para ser precandidato o precandidata, y es que la Constitución establece una edad para poder ser presidente. Entonces, hay que tener esa edad a la fecha de octubre que se va a hacer la elección para poder ser candidato a presidente o presidenta, porque se exige tener los 35 años de edad.
Hay un mínimo, pero no máximo. No hay un máximo, hay un mínimo. Vamos a cerrar por aquí este informe diciéndole algunos datos porque en realidad lo más, la urgencia que teníamos era el plazo de sacar la credencial que era el lunes. Después continuamos con algunos otros datos. Vamos a decir algunos plazos que tenemos para presentarse. Vamos a compartir una última placa. Allí tenemos 3 datos. Para presentar a un partido político el plazo ya venció el pasado 31 de enero. Para presentarse como precandidato el plazo vence el próximo 31 de mayo y por eso hay algunas movidas, sobre todo en el Partido de la Gente y el Partido Colorado. Y para presentar una agrupación dentro de un partido político no hay límite. Incluso si una agrupación, no se conformó para junio, se puede presentar en octubre y si no, incluso se puede presentar para el próximo mayo del año que viene para las elecciones municipales. Así que bueno, en realidad para eso no hay ningún plazo. Hay otros temas que estaremos compartiendo entonces el próximo lunes. Bien, esperamos el lunes porque hay un complemento muy interesante. Muchas gracias. Un placer. Momento de una pausa en BTV Noticias.